orar, vamos a inclinar el rostro antes de comenzar el tema de esta mañana. Vamos a orar. Bondadoso Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido este momento especial. Queremos que tú nos acompañes, por favor, y las distracciones que han sucedido no puedan estar en nuestra mente, sino nos concentremos en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Guatemala, yo me especialicé en la educación, más bien me gradué como educador. Y mientras estaba estudiando, había una teoría muy importante acerca de un educador muy famoso. El educador muy famoso se llama, es Johann Pestalozzi. Johann Pestalozzi era un pedagogo muy importante de hace más de 200 años atrás. Y es que había mucha gente que veía a un lugar muy marginado, vivían niños con poca educación, con valores casi sin valores morales, por decirlo así. Y entonces la pregunta que surgía es que, ¿acaso la acción de una persona puede definirlo para toda la vida? Es decir, si una persona robó una vez, ¿la convierte en una persona ladrona para toda su vida? Una persona que mintió una vez, ¿la convierte en una persona mentirosa para toda su vida? Lo cierto es que este pensamiento, el pensamiento de este pedagogo es el siguiente. Él empezó a relacionarse con estos niños porque él veía no los errores de los niños, sino lo que en algún momento de ellos podrían hacer. Pero para ello necesitaban cierta educación, cierta guía para lograr el objetivo que ellos necesitaban conocer. Ahora, para él, la verdadera educación consistía en ayudar a las personas a crecer. Y en la filosofía de la educación encontramos esta parte de que nosotros no podemos juzgar a una persona porque no conocemos su contexto, por qué lo hizo, cómo lo hizo. No podemos hacerlo. Y precisamente eso es lo que presenta este pedagogo, de decir, es que ellos lo hacen porque tienen sus motivos y no los conocemos. Pero orientándolos correctamente, ellos van a conocer para qué sirven. Ahora, esto que les acabo de decir, la idea surge desde un ámbito educativo, pero ese principio refleja el principio profundo del Evangelio. Ahora, ¿por qué? Porque esto podríamos decir que Dios lo aplica en nuestra vida, en la vida cristiana. Imagínense que Jesús lo dio a conocer hace 2000 años. Y este pedagogo lo presentó y lo dio a conocer hace más de 200 años. Bien es cierto, en nuestra vida espiritual, Dios toma el pecado muy en serio, pero también practica algo muy importante. Entonces, que cuando la persona se arrepiente sinceramente, Dios la corrige, pero también la restaura. ¿Ya? Entonces, la lección que nos da este pedagogo en la educación, Dios ya la había revelado, como les decía hace un momento, en el Evangelio. Una persona no debe ser definida por lo que hizo en algún momento. No puede ser. Lamentablemente nosotros como seres humanos catalogamos los errores y creemos que porque una persona, voy a decir esto, tal vez un esposo engañó a su esposa, ya lo tachamos de infiel para toda su vida, pero de repente tuvo algún inconveniente psicológico y no conocemos el trasfondo de todo eso. Lo cierto es que Dios puede restaurar muchas cosas. En el libro de
Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11, Pablo nos enseña precisamente esta verdad que acabamos de hablar. Por eso el objetivo de este estudio es comprender la disciplina, que la disciplina tiene un propósito de restaurar y que Dios llama a la iglesia a ofrecer perdón y amor y una verdadera segunda oportunidad al quien verdaderamente se arrepiente. ¿Ya? Entonces, por eso es que la porción bíblica que vamos a estudiar está en la cita que acabo de dar. Entonces, basado en este texto, vamos a hablar sobre este tema que yo titulé El triunfo del perdón. Y lo vamos a, gracias, y lo vamos a dividir en 3 etapas. La primera es acerca de la disciplina es suficiente. La segunda etapa, el camino restaurador, y el segundo es gracia, y el tercero, perdón, es gracia y perdón. Vamos a iniciar, apreciados hermanos, con la disciplina es suficiente, y en esa etapa vamos a conocer ciertas expresiones importantes que nos hacen entender mucho la ética cristiana. Pablo reconoce que hubo una ofensa y vamos a leerlo para poder comprenderlo. Capítulo 2, versículos 5 al 11. La primera parte, la disciplina es suficiente, vamos a basarlo nada más en los primeros 2 versículos, 5 y 6. Cuando leemos el texto empieza con las 2 palabras, si alguno. Pablo reconoce que hubo una ofensa real en primer lugar. Él no ignora que hubo un error, sino él dice, hay alguien. O sea, también menciona a una persona. Lo bonito de esto es que, me regalan un momento, bueno, listo. Lo bonito de este texto es que vean lo siguiente, en la primera parte, la palabra que significa alguno en hebreo, en griego, perdón, es este adjetivo que está acá, tis. Y cuando se habla de tis, no está señalando a una persona, él, ella, aquel hermano, no, dice alguno. Él está generalizando, pero Pablo conocía a la persona porque más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, por ética, vean cómo funciona, cómo Pablo, en el amor cristiano, él comienza a decir alguno, no comienza a señalar a la persona. No minimiza el pecado en ningún momento. Pablo no minimiza el pecado, no minimiza el error, pero sí cuida la dignidad de la otra persona. Ahora, esto me sorprende mucho porque realmente viéndolo desde una perspectiva ética o académica, educación y todo, Pablo era un hombre muy, muy sabio, muy preparado para dar a conocer este tipo de circunstancias o este tipo de casos. Entonces él inicia diciendo si alguno. Entonces vamos a repetir que la falta fue real, pero él no tacha a la persona directamente. La ofensa afectó a toda la iglesia, por eso dice en el versículo que sino en cierto modo a todos ustedes les afectó. Vean, la consecuencia de un error no solamente se reduce a una persona. Lamentablemente a veces creemos que nuestros errores solamente afectan a los que están cerca de nosotros o solamente a mí, pero no es así. En este momento Pablo en el versículo 5 reconoce que ese error que esta persona había cometido tanto le había afectado a él como le había afectado a toda la iglesia de los Corintios. Entonces no era cosa tan sencilla como por decirlo así. Ahora, siguiendo con este texto, en el versículo 6 encontramos otras palabras en griego y vamos a leer, dice, le basta a tal persona la reprensión hecha por muchos. La palabra reprensión o
es epitimia, que significa reprensión correctiva. Esa palabra está aquí en ese versículo representado con la reprensión. Entonces, Pablo afirma que el castigo fue puesta también por la mayoría. Por eso es de que al final del versículo dice por muchos. Y cuando se habla de muchos, en algún momento la palabra que se utiliza ahí a veces es eclesia, o sea que fue por la iglesia quien le atribuyeron esa disciplina, ¿ya? Y también es suficiente y kainos o hikainos. ¿Qué quiere decir hikainos? O sea, ¿qué es suficiente? Vean, yo no sé, pero al menos mi papá o mi mamá cuando me regañaban, o de plano que si era muy fuerte lo que yo hacía, me pegaban y todo. Pero entonces como que era el asunto de decir, bueno, ya fue suficiente, con eso ya te perdonamos, no hay más castigo y listo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque, vuelvo a repetir, Pablo y Dios nunca, pero nunca van a hacer caso, van a ignorar el pecado. No, van a corregirlo. Que Dios corrige el pecado, pero Él ve con ojos de restauración a la persona. No se trata de una venganza, de humillación pública, y eso es lo que nos invita a pensar el versículo 5 y 6. No es que hay que humillar a la persona delante de la gente, no se trata de eso. Muchas personas a veces creen que dando a conocer públicamente o haciendo público el error de una persona, con eso puede ser suficiente para restaurar. No se trata de eso. La lección es que la disciplina bíblica tiene límites. Y cuando hablamos de límites, hablamos de que tiene un propósito. Si la disciplina que usted va a proponer no tiene un objetivo, entonces hay un problema en lo que se está realizando. Me gusta mucho acá lo que dice un libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Voy a leer literalmente lo que dice en el capítulo 4, en el párrafo 8. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en el pecado manifiesto, deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha confiado la tarea de juzgar el carácter ni el motivo. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra. En otras palabras, nosotros tenemos el deber moral de ir con una persona, lo que Mateo 18 dice, de ir con una persona y hablarle y pues corregirla, y si hay que disciplinarla, pero no juzgarla. No sé si me explico. ¿Está claro el mensaje? Ahora, entonces hay una aplicación muy importante de esto, porque ustedes saben muy bien de que nosotros debemos de separar a una persona que vemos de que está muy mal, de que está haciendo algo malo, hay que corregirla, hay que disciplinarla, y lo mismo sucede acá. Pablo no hace a un lado esa parte. La disciplina debe tener pero hay que tener claro que la disciplina tiene que tener un límite y tiene que tener motivo de restauración. Ahora, vean esto, apreciados hermanos, y les voy a, como modo de ilustración. Ustedes han visto una caja de breaker, ¿verdad? Cuando hay una restauración en alguna parte de la casa, hablando del sistema eléctrico, ¿dónde hay que recurrir? A la caja de breaker. ¿Por qué? Porque la caja de breaker usted baja la palanca, por decirlo así, y ya puede ir a corregir ese mal. Entonces, la disciplina es algo semejante, ¿de acuerdo? O sea, usted impide a que algo suceda para que algo se corrija, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de decir, bueno, voy a quitarlo y que se pierda. No se trata de esto. ¿Ya? Entonces la disciplina tiene como meta restaurar a la persona. Eso es lo que tiene.
Ahora vamos a ir a la segunda parte, el camino restaurador. Y en el camino restaurador vamos a enfocarnos en el versículo 7 y 8, por eso vamos a darle lectura. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. Después de la disciplina viene la restauración. Por eso Pablo nos ordena tres cosas importantes: perdonar, consolar y confirmar el amor. La palabra perdonar que se utiliza ahí es un verbo charizomai, significa perdonar por gracia. Cuando hablamos de perdonar por gracia, es algo semejante a que nosotros debemos de dar lo que de Dios recibimos. Y hace énfasis de que nosotros debemos compartir lo que Dios nos da. Y entonces Pablo nos dice, en otras palabras, ¿por qué no hemos de perdonar tal como a nosotros nos han perdonado? El perdón cristiano no consiste simplemente en olvidar una ofensa, sino también consiste en traer a la persona, mostrarle gracia, perdonarlo, restaurarlo, pero eso sí, si la persona también demuestra arrepentimiento. Porque tampoco podemos nosotros traer a una persona e invitarle a que esté con nosotros si en su corazón no existe el deseo de restaurarse. Entonces, después de esta palabra, charizomai, vamos a ver otra palabra utilizada en el mismo texto. Vamos a ir a la siguiente, gracias. Y aparecen tres consecuentes ahí. En primer lugar aparece parakaleo, significa consolar, animar o fortalecer. El problema de nosotros, honestamente, es que cuando se castiga a alguien, muchas veces no buscamos consolar a la persona. Si se llega a reprender a alguien, no buscamos consolar a la persona. Y ese es un problema muy complicado, porque entonces, ¿cómo vamos a demostrar la gracia hacia esa persona? Después de la disciplina, y por eso es de que Pablo nos dice, ya basta con la disciplina que ya se le dio. Porque usted como padre, como hijo, más bien como padre, puede darle, o sea, hizo algo fatal su hijo y usted decide, pues hasta, no sé, darle un fajazo. Después de darle un fajazo, usted no creo que lo deje ahí abandonado y que se contente solo. No, yo creo que usted va, lo abraza y le dice, mira, yo te discipliné porque hiciste esto, esto y lo otro. No lo hice porque solamente quería, sino porque quiero restaurarte. ¿Ya? Entonces, después de una disciplina viene el asunto del consuelo, de animarlo y fortalecerlo. ¿Ya? Entonces, es importante conocer estos términos con el propósito de darnos cuenta de que Dios, por medio de Pablo, nos invita a presentar el amor de Dios ante nuestro prójimo. Ahora continuamos con el siguiente verbo, que es katapoté, que significa ser consumido, ser tragado. Y ese verbo normalmente se utiliza cuando alguien lucha para no ser atacado por una fiera. Eso en el contexto cultural así se utilizaba. Normalmente allá habían animales muy rudos. Entonces esa palabra representaba cuando una persona estaba muy agobiada y preocupada. Yo no sé hasta qué punto usted en algún momento pudo estar, se sintió en algún momento de que los padres no la amaban, no lo amaban, y se sentía tan desdichado, tan desdichada, que lo que esperaba era que lo restauraran o lo restauraran. Y precisamente este es el verbo que ejemplifica perfectamente lo que una persona llega a sentir. En otras palabras, podríamos decir
que esto puede llegar hasta el punto de llevar a una persona a deprimirse, a tomar acciones probablemente de decir, ya no voy a la iglesia, ¿para qué voy si nadie me quiere? ¿Para qué voy si nadie hace algo por mí? Nadie me visita. Y entonces nadie va a entender por qué, porque nadie en primer lugar llega a consolar, nadie demuestra gracia, todos están juzgando, todos están ahí, aplicaron la disciplina, ya, ahí acabó todo. No, aquí Pablo nos dice, ya basta con lo que le hicieron, ahora demuéstrenle amor, restáurenlo, perdónenlo, consuélenlo. Ahora, confirmar el amor, kirú, confirmar el amor, en otras palabras, dice, bueno, él ya demostró que quiere restaurarse, él ya demostró que necesita y desea restauración, ahora pues vayan. El problema es que nosotros a veces creemos, ya somos tan prejuiciosos que solo con ver a una persona decimos, no, es que ella se ve que no está arrepentida, se ve que no. ¿Quiénes somos nosotros para conocer el corazón de una persona? No, Pablo nos dice, bueno, vayan, porque si él se está acercando y él aceptó la disciplina, es porque él también va a aceptar una restauración. Y eso confirma de que él ama. Y también ustedes confirman que ustedes lo aman. Apreciados hermanos, estos versículos son importantes conocer el contexto y en los textos. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar el cómo estamos actuando y vamos a actuar en el momento en el que algo pueda suceder. Es que no estamos exentos a vivir una vida en la que puede haber una disciplina en este grupo. Lamentablemente no podemos estar exentos y no podemos asegurar. Dios nos libre de ese caso, sí, pero hay que saber cómo llevar ese proceso. Ahora, dice en un devocional Ser semejante a Jesús en la página 148, los rabinos tenían el dicho de que hay regocijo en el cielo cuando es restaurado uno que ha pecado contra Dios. Pero Jesús enseñó que la obra de destrucción es una obra extraña. Aquello en lo cual todo el cielo se deleita es la restauración de la imagen de Dios en las almas que Él ha hecho. Es decir, aplicar la disciplina es bueno, está bien, pero Dios se deleita más cuando la iglesia busca restaurar a la persona. O sea, usted puede deleitarse en decir, bueno, ya corregí un pecado, corregí algo que está mal, ok, está bien. Pero Dios se deleita cuando humildemente nosotros vamos y buscamos la restauración de esa persona. Cuando buscamos consolarla y cuando vemos que Él confirma su amor y nosotros también confirmamos nuestro amor hacia Él por medio de buscarle. Y es que nosotros como seres humanos somos personas que necesitamos aceptación y necesitamos convivir con la gente. Y si nos apartan de la gente que nosotros amamos, nosotros no vamos a sentirnos cómodos. Entonces no basta también decirte perdono. No basta decirte perdón. Lo que nos lleva a decir realmente te perdono, más bien lo que nos hace demostrar las palabras yo te perdono es llegar a la persona arrepentida y aceptarla, tratar de que regrese. Ahora, cuenta una historia de que un soldado lo habían mandado a la guerra y estando en la guerra, él con su arma vio que había mucha violencia y lo que él hizo fue desertar. Yo dijo, yo me voy. Pero resulta de que como a los desertores en una guerra los tienen que llevar después a una corte marcial. ¿Para qué? Para juzgarlos porque ellos abandonaron su misión. Resulta de que después de tanto tiempo, este soldado
se arrepintió estando lejos, ya no tenía absolutamente nada, solamente su arma. Regresó a la ciudad, llegó con el capitán y le dijo: aquí estoy. Me arrepiento haber dejado a mis compañeros a su suerte. Yo fui cobarde y me fui. Así que aquí estoy, júzguenme ustedes y hagan conmigo lo que tengan que hacer. El capitán, dijo: no, ya no es necesario llevarlo a la corte. Lo que él hizo fue juntar y reunir a todo el pelotón al cual él pertenecía y les dijo: bueno, aquí está este hombre y nosotros no lo vamos a llevar a la corte porque él vino y aceptó su culpa. Así que no le vamos a quitar absolutamente nada. Él fue valiente en venir y reconocer su culpa. Tomaron un uniforme nuevo, le quitaron el que tenía porque estaba sucio y despedazado, se lo quitaron, lo invitaron a bañarse y arreglarse, le dieron el nuevo uniforme, todo lo que necesitaba, y entonces él fue nuevamente restaurado a su posición. Eso ejemplifica lo que nosotros debemos hacer con las personas. Queridos hermanos, al final de todo esto hay dos cosas que definen al pueblo cristiano, que es la gracia y el perdón. Amén. Pablo concluye toda esta parte en el versículo 9 al 11, y quiero invitarles a que vayamos también. ¿Por qué? Porque el perdón no solamente es un asunto de humanos, sino también existe un asunto espiritual. Vamos a leerlo. Dice: pues también con este propósito les escribí, o os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo. Versículo 10, que fue nuestro texto bíblico. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, pues por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. En todo este asunto hay una dimensión espiritual, si nosotros no lo habíamos visto de esa manera. La madurez de una iglesia no se demuestra únicamente para corregir un pecado y decir: no, esto es pecado y hay que quitarlo, esto es pecado y hay que quitarlo, esto es pecado y hay que quitarlo. No, la madurez de la iglesia no se define de esa manera. La madurez de una iglesia es que, a pesar de ver los errores, las corrige y buscan la redención, la restauración del pecador. Pablo afirma que esta situación, hay una palabra, dokime, que esto lo utilizaban solamente en momentos de asuntos legales, pero es para cuando ya aparentemente fue juzgado y lo que le hicieron ya fue justo. O sea, el castigo fue justo, fue acorde al pecado, por decirlo así, y ya, pero eso es suficiente. Ya con eso basta. Entonces, cuando la iglesia perdona como Cristo perdona, refleja el carácter de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdonado como Jesús nos ha perdonado a nosotros? Es que esa es la madurez, esa es la perfección a la cual Dios nos invita a llegar. De perdonar, de dar como Cristo se dio por nosotros. Pablo advierte muchas veces, y en esta parte advierte, que Satanás busca sacar ventajas de algo como tal. ¿Por qué? Porque si hay murmuración, si no hay restauración, ¿quién gana allí? ¿Será que esta persona va a poder restaurarse? ¿En manos de quién quedaría? En manos del enemigo. Pero si usted va, la restaura, le apoya a salir de donde está, entonces se gana una batalla espiritual mediante Cristo Jesús. Por eso el perdón no es un asunto de debilidad. Muchos creen, muchas personas actualmente dicen: no, yo no perdono, ¿por qué lo voy a perdonar? El que perdona es Dios, yo no.
Eso es un acto esas son palabras de orgullo, de soberbia. ¿Por qué? Porque el perdón no es una debilidad, es un acto de humildad. En una victoria espiritual el perdón lo define. Porque cuando nosotros perdonamos obtenemos una victoria. Cuando usted se contamina con no perdonar, cada vez más usted se hunde y se hunde y no hay paz para el corazón del que no perdona. Cada vez que la iglesia restaura a un hermano arrepentido, le cierra la puerta a todo asunto que puede estar allí incomodando el ambiente. Entonces, por eso nos dice el deseado de todas las gentes, capítulo 48, mientras tratamos de corregir los errores de un hermano, el Espíritu de Cristo nos inducirá a esconderle en lo posible de la crítica de sus propios hermanos y tanto más de la censura del mundo incrédulo. Nosotros mismos erramos y necesitamos la compasión y el perdón de Cristo. Y Él nos invita a tratarnos mutuamente como deseamos que Él nos trate. Es decir, tratemos a la gente como Cristo nos trata a nosotros. Es tan complejo en algún momento, tal vez, entender esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos tan llenos de pecado y errores, tan dados al egoísmo. Cada vez que elegimos restaurar en lugar de destruir, cerramos una puerta a Satanás. Así que, querida iglesia, ¿qué vamos a hacer? Buscar la restauración de cada persona que podamos nosotros considerar de que cometieron un error. Un hombre de cierto día encontró una serpiente y le pareció tan bonita y parece curioso, pero él también tenía un enemigo y dijo, este va a ser para mi enemigo, porque él sabía perfectamente de que esa serpiente era muy venenosa. Así que tomó la serpiente, la guardó en una cajita y dijo, cuando yo llegue cerca de ese enemigo la voy a sacar y se la voy a tirar. Entonces iba caminando, la voy a tomar esta cajita, imagínense, iba caminando y de repente mete la mano en la cajita para sacar la serpiente y lanzarla. Resulta que cuando él toma la caja y la abre, ¿qué creen que pasó? La serpiente lo mordió. Y eso pasa cuando nosotros no buscamos la restauración. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Al iniciar este tema, apreciados hermanos, yo les había hablado acerca de que muchos de nosotros tildamos a las personas por el error que en algún momento cometieron y las generalizamos y decimos que así van a ser para siempre. Estoy hablando desde un ámbito de iglesia, de un ámbito cristiano. A eso me estoy refiriendo. Cada vez que nosotros corrijamos algo no es para divulgarlo, es que lo manejemos con ética cristiana. Cada vez que un hermano hizo algo que no debía hacer, es bueno corregir, pero no es bueno generalizar y considerar de que Él va a ser así siempre. Porque si Dios demostró amor y compasión para cada uno de nosotros, ¿por qué no va a hacer lo mismo con las demás personas? Porque cuanto más cerca estamos de Cristo, mayor humildad habrá en nosotros y aceptación para todas las personas. Concluimos con esto, apreciados hermanos. Recordemos al pedagogo que les recuerdan el nombre del pedagogo que les había dicho. Pezzalozzi. Este hombre, pues, veía potencial en otras personas que aparentemente o que vivían fracasadas, por decirlo así. ¿A cuántos ustedes consideran que están fracasados ahora?
Pero ahora cambie su cassette, dele vuelta a todo y vea el potencial de esta persona si se le llega a restaurar. Al llegar al final de este estudio, apreciados hermanos, el Evangelio responde de esta manera, o de la misma manera como lo consideraba este famoso pedagogo, que cada persona tiene oportunidad de rehacer su vida si se le restaura, si se le trata con amor. No ignoremos, hermanos, que Pablo no es que hace a un lado y llega a ignorar o el pecado, no, se corrige, pero también se busca restauración. Hemos visto que muchas personas a veces aplican la disciplina a sus hijos. O quizá nos hemos topado con casos eclesiásticos en donde se aplican disciplinas, pero nunca se restauran. Hemos tal vez visto que en nuestra propia familia se aplican disciplinas, pero nunca con un objetivo de restauración. Entonces, a la luz de esta enseñanza, apreciados hermanos, nosotros somos llamados por medio del Evangelio a buscar restauración. Número 2, debemos aprender a separar el pecado del pecador con la ayuda del Señor. Y no considerar a alguien por su nombre. En algún momento, si es mejor evitar nombres, hay que hacerlo. Si alguien dijo Pablo, si alguno dijo algo, dijo Pablo, él mantuvo la ética cristiana. Así también nosotros debemos de mantener nuestra ética. También debemos comprender que toda disciplina tiene un propósito de restauración. Por favor, hermanos, esto no se nos olvide jamás. Debemos confirmar nuestro amor mediante lo visible. ¿De qué manera? Ir con las personas. De esa manera podemos confirmar el amor de Dios, tanto Él con nosotros, nosotros con ellos. Y para finalizar esta parte de la conclusión, debemos recordar que cada uno de nosotros fuimos restaurados mediante Cristo. Y por tal razón nosotros también debemos de compartir eso con las demás personas. ¿Cuántos hemos juzgado a una persona por lo que es? Creyendo de que no tiene ni esperanza. Esta persona ya se perdió y no, a ellos no les interesa nada de Dios. En algún momento hemos cometido ese error. Hay que verlos con los ojos de la gracia. Por eso el título de esta mañana se recuerda en el triunfo del perdón. Hermanos, voy a hacer un llamado en este momento y deseo que quienes desean ponerse de pie lo hagan. Porque tal vez a nosotros mismos nos han considerado de que no podemos cambiar. Quizás nosotros somos los que estamos bajo disciplina. Quizás nosotros nos han apartado por algo. Hay gente que probablemente cree que nosotros no tenemos oportunidad de cambiar. Hay gente que cree que probablemente nosotros creemos de que hay otras personas que no tienen la probabilidad de cambiar. Pero veamos todo con ojos de restauración. ¿Cuántos en esta mañana desean ser restaurados por Cristo? Amén. Pónganse de pie, digámosle al Señor, Señor, yo quiero ser restaurado. Que si hay algo que necesito que me corrijas, corrígelo. Si hay algo que yo necesito apoyar a una persona para corregir, hay que hacerlo. Pero siempre con el objetivo de restaurar, porque este es el triunfo del perdón, la gracia y el amor. Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, gracias te damos por el tema de esta mañana, porque nos invitas a pensar no en nosotros, sino en las demás personas, quienes necesitan de perdón, de restauración, necesitan de acompañamiento. Y no necesita, mi Dios, que se les exponga públicamente, sino, mi Padre, que de forma anónima, de forma íntima, atenderlas.
Danos, por favor, de tu Espíritu Santo para llegar a ellas. Y si en caso nosotros somos los que necesitamos de esa disciplina, hazlo también, mi Dios, y restaura nuestra vida, por favor. Porque lo que sí creemos es de que nuestros errores no nos definen, nuestros pecados no nos definen, tal como David, tal como Pablo, sus errores nunca los definieron, porque tú los restauraste y ellos te buscaron. Así que permítenos, mi Dios, trabajar bajo ese principio divino de la restauración. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.